Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. Todo el mundo ha oído hablar del éxodo de Egipto, de cómo Moisés abrió el Mar Rojo y de todos los milagros que ocurrieron en el desierto durante el camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, comúnmente se olvida un detalle muy importante. ¿Cómo lograron los israelitas vencer a los gigantes para poder entrar en la tierra prometida? Muchos cristianos, incluidos pastores y eruditos, tienden a pasar por alto las referencias a los gigantes en la Biblia. No obstante, estos desempeñan un papel clave en la narrativa bíblica, especialmente en relación con la conquista de la tierra prometida. Como veremos, Israel inicialmente se negó a entrar en la tierra debido a la presencia de los gigantes, y solo hombres de gran fe como Josué, Caleb y más adelante David pudieron enfrentarlos y derrotarlos. La primera mención de gigantes en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 4, donde leemos: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Una tradición popular, sensacionalista y de dudosa base bíblica sostiene que los hijos de Dios fueron 200 ángeles que descendieron del cielo al codiciar a las hijas de los hombres, tomándolas por esposas y engendrando gigantes. Por otro lado, hay quienes sostienen que los hijos de Dios fueron los descendientes de Set y las hijas de los hombres los descendientes de Caín. No entraré en detalles sobre estas posturas, pues serán abordadas en profundidad en otro video. Lo cierto es que antes del diluvio ya existían gigantes, hombres malvados y corruptos que, al igual que el resto de la humanidad rebelde antediluviana, perecieron en el diluvio. Sin embargo, esto no significó la desaparición definitiva de los gigantes, ya que siglos después volverían a surgir. Antes de la entrada de Israel en Canaán, los israelitas se enfrentaron a uno de los gigantes más notorios mencionados en la Biblia, Og, rey de Basán. Og es presentado explícitamente como un gigante refaíta, es decir, perteneciente a una de las razas antiguas de hombres de gran estatura que habitaban la región transjordana. Deuteronomio afirma que Og era el último sobreviviente de los refaítas, lo que ya lo distingue como una figura excepcional dentro del relato bíblico. Og gobernaba el reino de Basán, una región fértil y estratégicamente importante al noreste del mar de Galilea, conocida por sus ciudades fortificadas. Su capital estaba en Astarot, y su dominio incluía numerosas ciudades amuralladas, lo que indica un poder militar consolidado. La Biblia lo presenta no solo como un rey poderoso, sino como un enemigo que confiaba en su fuerza y en la seguridad de su territorio. Uno de los datos más llamativos sobre Og es la descripción de su cama, que se conserva como testimonio de su tamaño. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, señala que su cama era de hierro. Medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. En medidas modernas, esto equivale aproximadamente a 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. El texto aclara que esta cama se conservaba en Rabá de los amonitas, lo que sugiere que era conocida y visible,
probablemente como objeto de asombro o evidencia histórica de su extraordinaria estatura. Aunque la Biblia no da una cifra exacta sobre cuánto medía Og, el tamaño de su cama indica que era un hombre de dimensiones muy superiores a las normales. El enfrentamiento contra Og ocurre cuando Israel, aún bajo el liderazgo de Moisés, avanza por Transjordania. Según Números capítulo 21 y Deuteronomio capítulo 3, Og salió personalmente al encuentro de Israel con todo su ejército para presentar batalla en Edrei. No se trató de una emboscada israelita, sino de una confrontación directa iniciada por Og, lo que resalta su confianza militar y su disposición a enfrentar a Israel en campo abierto. Antes de la batalla, Dios habló directamente a Moisés y le aseguró la victoria. El texto bíblico subraya que la derrota de Og no fue producto de una superioridad táctica israelita, sino del respaldo divino. Israel derrotó completamente a Og, a sus hijos y a todo su ejército, sin que quedara ningún sobreviviente. El reino de Basán fue tomado en su totalidad y sus ciudades pasaron a manos de Israel. Tras la derrota, el territorio de Og fue repartido entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Este hecho confirma que la victoria fue decisiva y permanente, y que Og no fue simplemente expulsado, sino eliminado como poder político y militar. No obstante, la muerte de Og no significó la desaparición de los gigantes. Números capítulo 13 muestra que aún existían gigantes en la tierra de Canaán. Cuando Israel se encontraba en el desierto, a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías, uno por cada tribu, para explorar la tierra y evaluar la fortaleza de sus habitantes. Tras 40 días, los espías regresaron y presentaron un informe positivo sobre la tierra. Leamos el versículo 27 del capítulo 13 de Números. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Lo que Dios había prometido acerca de la tierra era realmente cierto. Los frutos que trajeron, uvas, granadas e higos, demostraban cuán fructífera y bendecida era Canaán desde el punto de vista agrícola. Hasta ese momento, el informe sobre la tierra de Canaán había sido bueno. No obstante, los espías dieron un mal informe acerca de la gente que habitaba la tierra. Prestemos atención a los versículos 28 al 33. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos enseguida a tomar la tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarla». Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo.
no podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Al analizar este pasaje, notamos que a estos gigantes se les presenta como hijos de Anak. Surge entonces una pregunta importante. ¿Quién fue Anak específicamente y qué podemos saber de él? En la Biblia encontramos varios casos en los que el nombre de una persona termina identificando a toda una raza. El nombre de Jacob, por ejemplo, se convierte en Israel, y su descendencia será conocida permanentemente con ese nombre. Algo similar ocurre con Anak. Anak fue un individuo, pero a partir de él surgió una raza completa, los anaseos. Josué capítulo 15, versículo 13, afirma que Arba fue el antepasado de Anak. La ciudad llamada Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, estaba ubicada en Judá y formaba parte de la tierra de Canaán. El diccionario bíblico de Easton identifica a los anaseos como un remanente de los habitantes originales de Palestina antes de los cananeos, una tribu cusita de Babel y de la misma raza que los fenicios y los reyes pastores egipcios. Además, los anaseos eran una raza guerrera. Josué capítulo 14, versículo 15, afirma que cuando los anaseos murieron, la tierra tuvo descanso de la guerra, lo que sugiere que este pueblo se caracterizaba por su constante actividad bélica, causando problemas no solo al pueblo de Dios, sino también a otros pueblos. La palabra anaseos está relacionada con la idea de cuello largo, una descripción que alude directamente a su apariencia física. No se trata únicamente de un nombre étnico, sino de una referencia a su imponente estatura. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10, los describe claramente como un pueblo alto y numeroso, comparable a los semitas, conocidos también por su gran tamaño. La Biblia sugiere que los anaseos sobresalían visiblemente entre los demás pueblos, lo que explica el profundo temor que produjeron en Israel cuando los espías los vieron por primera vez. Si Goliat provenía de este mismo linaje de gigantes, y la Escritura indica que era de Gat, una de las ciudades donde sobrevivieron los anaseos, su estatura nos ofrece una referencia concreta. Goliat medía 6 codos y 1 palmo, lo que equivale aproximadamente a entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Este dato confirma la existencia de hombres de tamaño extraordinario y nos permite imaginar que los anaseos, como pueblo, podían presumir de una estatura fuera de lo común. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, Dios ordenó explorar la región. 12 espías fueron enviados y descubrieron que los anaseos habitaban allí. Caleb confiaba en que el pueblo podía vencer a los gigantes, pero los otros 11 hombres no compartieron su fe. Estos espías difundieron un mal informe entre los israelitas. Se compararon a sí mismos con saltamontes frente a los anaseos. Josué se mantuvo del lado de Caleb, convencido de que el Señor intervendría y ayudaría a su pueblo a conquistar la tierra prometida, a pesar del tamaño y la fuerza de sus enemigos. El resto del pueblo no creyó. Se quejaron y murmuraron, cuestionando a Dios y su plan. A causa de su incredulidad, el Señor los condenó a vagar 40 años por el desierto y declaró que solo Caleb y Josué entrarían en la tierra prometida, mientras que todo israelita mayor de 20 años moriría en el desierto. Tras 40 años de peregrinación y la muerte de Moisés, llegó el momento de que los israelitas conquistaran la tierra prometida bajo el mando de Josué, quien sería el encargado de eliminar a los gigantes. Notemos lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 al 3.
Escucha, Israel. Hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Hermanos queridos, Dios estaba guiando a Israel hacia algo demasiado grande para ellos, un desafío que solo podían enfrentar si confiaban plenamente en Él. Dios asumió la responsabilidad de expulsar a los pueblos de la tierra. La tierra le pertenece porque Él es su creador. Tiene el derecho de hacerlo. Dios es el soberano creador. Nosotros somos sus criaturas. Dios sabía que quienes habitaban allí eran gigantes. Conocía todas las dificultades que Israel enfrentaría y, aún así, había prometido entrar en la tierra con ellos. Veamos ahora la derrota de los gigantes anaseos. Leamos Josué capítulo 11, versículos 21 y 22. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab, y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gat y Asdod. Hermanos amados, al analizar este pasaje es necesario entender su contexto. Josué capítulo 11 describe la culminación de la campaña de conquista de Canaán por parte de los israelitas bajo el liderazgo de Josué. El capítulo comienza cuando Javín, rey de Hazor, al ver las derrotas anteriores de los reyes del sur, convoca a una gran coalición de reyes del norte. Este ejército es descrito como numeroso, comparable a la arena del mar, y cuenta con caballos y carros de guerra, lo que representaba una amenaza militar considerable para Israel. Dios interviene directamente y le asegura a Josué que no debe temer a este poderoso ejército, prometiéndole una victoria total. El Señor ordena una estrategia específica: inutilizar los caballos y quemar los carros, evitando así que Israel dependa de armamento avanzado y reafirmando que la victoria proviene de Dios y no de la fuerza humana. Josué ejecuta el ataque de manera repentina junto a las aguas de Merom, sorprendiendo a la coalición enemiga. Israel derrota completamente a los ejércitos del norte y los persigue hasta Sidón, Misrefot Maim y el valle de Mispa. Ninguno de los enemigos logra reorganizarse, y la victoria es total, tal como Dios lo había prometido. Después de la derrota militar, Josué procede a la toma sistemática de las ciudades del norte. Hazor, la ciudad principal de la coalición y centro de poder político, es destruida y quemada, marcando el colapso definitivo de la resistencia organizada en esa región. Las demás ciudades son conquistadas y sus reyes derrotados, cumpliendo las instrucciones que Moisés había dado anteriormente. En la parte final del capítulo se menciona específicamente la eliminación de los anaseos, los gigantes que habían infundido temor en Israel desde los días de los espías. Josué los derrotó en las regiones montañosas de Judá e Israel, destruyendo sus ciudades y erradicándolos del territorio israelita. Solo algunos sobrevivientes permanecieron en ciudades filisteas como Gaza, Gat y Asdod. Los anaseos quedaron restringidos únicamente a estas ciudades costeras, ocupadas por los filisteos. De la ciudad de Gat procedería el gigante Goliat, unos 500 años después. Este breve relato de la eliminación de los anaseos es inusual en su dureza y minuciosidad.
un factor que debe atribuirse, sin duda, a la impresionante reputación de los anaseos y a su intimidante influencia en las actitudes de Israel hasta entonces. Aquí, los enemigos de hace 40 años cayeron derrotados. No fueron rivales para un ejército bendecido y dirigido por Dios. De manera significativa, Israel enfrentó a los anaseos al final, solo después de que Dios los había entrenado en la batalla y en el compañerismo con Él a lo largo de meses de conquista. Cuando Israel se negó a entrar en Canaán por temor a los anaseos, no se dieron cuenta de que Dios guiaría los acontecimientos de tal manera que enfrentarían este desafío tan difícil al final. Hermanos amados, Dios sabe cómo manejar las batallas en la vida de su pueblo. El creyente debe someterse al orden de Dios en tales batallas. Los creyentes pueden estar convencidos de que deben salir y pelear primero contra los enemigos más difíciles, cuando en realidad Dios quiere que los enfrenten al final. Ahora bien, como parte de la conquista dirigida por Josué, Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac, completando la eliminación de los gigantes en Hebrón. Este hecho está registrado en Josué capítulo 15, versículo 14, donde leemos: «Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai, hijos de Anac». Este pasaje se conecta directamente con la promesa que Caleb había recibido décadas antes. Caleb había sido uno de los 12 espías enviados por Moisés a Canaán, y junto con Josué se mantuvo firme cuando el resto del pueblo temió a los gigantes. Por causa de esa fidelidad, Dios le prometió que entraría en la tierra prometida y que poseería la tierra que había recorrido. Después de esperar casi medio siglo, la fe de Caleb permanecía intacta. Cuando llegó el momento de tomar posesión de lo que Dios le había prometido, no dudó ni por un instante. En Josué capítulo 14, versículos 10 al 12, Caleb declara: «Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho». Al analizar este pasaje, observamos que todavía había gigantes en el territorio que Caleb solicitaba, pero eso no lo detuvo. Estaba cerca de los 90 años, y aún así declaró que conservaba la misma fuerza que tenía cuando fue enviado como espía 45 años antes. Para Caleb, si algo había sido prometido por Dios, eso era suficiente. Los demás factores eran irrelevantes. Él, al igual que otros héroes de la fe, creyó que fiel era aquel que había prometido. A pesar de su avanzada edad, Caleb no se debilitó. A los 85 años no solo estaba dispuesto a pelear, sino que lideró la batalla, y no contra cualquier enemigo, sino contra los anaseos, un pueblo temido por su tamaño y reputación. Amados hermanos, así es como Dios quiere que avancemos en nuestra vida espiritual, que los años pasen, pero que la fe no se debilite, que el cuerpo envejezca, pero que la confianza en Dios permanezca firme hasta el final. Ahora bien, el territorio que Caleb pidió no era sencillo. Hebrón, también llamada Kiriat Arba, era una región montañosa y fortificada, conocida como uno de los principales asentamientos de los anaseos. La Escritura no describe el combate con detalles tácticos extensos, pero sí deja claro el resultado. Caleb los expulsó. El lenguaje bíblico indica una acción militar decisiva y una victoria completa.
Sesai, Ahimán y Talmai no eran figuras menores, sino líderes del linaje anaseo en Hebrón. Su derrota significó el colapso definitivo del poder de los gigantes en esa región. Esta expulsión no fue un evento aislado ni independiente, sino la ejecución concreta de la campaña general descrita en Josué capítulo 11, donde se afirma que Josué eliminó a los anaseos de la región montañosa de Judá e Israel. Caleb actúa aquí como instrumento directo de esa conquista, cerrando un ciclo que había comenzado 45 años antes con el informe de los espías. Con la caída de los hijos de Anac en Hebrón, se completa la eliminación de los gigantes dentro del territorio asignado a Israel. A partir de ese momento, los anaseos solo permanecieron en ciudades filisteas como Gaza, Gat y Asdod, fuera del dominio israelita. Amados hermanos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? La respuesta es sencilla. Todavía hay gigantes que enfrentar. No todos los gigantes son de carne y hueso. Pueden presentarse de muchas formas: adicciones, defectos, fallas, tentaciones, debilidades, pruebas, cualquier cosa que sea más grande que nosotros, más fuerte, más rápida. Cualquier cosa que no tengamos la capacidad de enfrentar por nuestras propias fuerzas. Cualquier cosa con el poder de derribarnos y dejarnos sin sentido. Esos también son gigantes, y muchas veces actúan bajo la influencia de Satanás, el eterno enemigo del pueblo de Dios. Los gigantes en su vida se levantan en medio del plan que Dios tiene para usted, y la manera en que usted los vea determinará la forma en que los enfrente. Son más grandes que usted, sí. Son más fuertes que usted, sin duda. Podrían aplastarlo sin esfuerzo alguno. Pero la pregunta correcta no es esa. La pregunta es, ¿son más grandes que Dios? ¿Son más fuertes que Dios? ¿Podrían resistir siquiera un instante frente al Todopoderoso? Josué y Caleb conocían bien la respuesta. Ambos podían mirar atrás y recordar los milagros que Dios había hecho en sus vidas y en la vida de todo Israel, y saber con absoluta certeza que Dios era capaz de darles la victoria, sin importar cuán inverosímil, improbable o incluso imposible pareciera la situación. Usted también enfrentará gigantes. Tendrá que encarar enemigos demasiado poderosos para vencerlos por su cuenta, pero no está solo. Eso fue lo que Caleb entendió y lo que Israel olvidó tantas veces. En las batallas más duras, en medio de luchas que dejan sin aliento y completamente abrumados, usted puede tener la certeza de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted es una obra en proceso. Ese es el plan de Dios, siempre lo ha sido. Y ningún adversario, ningún enemigo, ningún gigante es lo suficientemente fuerte como para interponerse en el camino de lo que Dios ha determinado. Cada gigante es diferente y no existe una solución única para todos, pero el núcleo del asunto nunca cambia. Si Dios lo ha guiado a esta batalla, Él también puede llevarlo a la victoria. Si usted está dispuesto a buscar su guía y a depender de Él, Dios lo conducirá exactamente al lugar donde necesita estar. Hoy todavía existen gigantes que se levantan entre usted y el futuro que Dios ha preparado. Son intimidantes, es verdad, pero con la ayuda de Dios están muy lejos de ser invencibles. ¿Puede verlos? ¿Entiende lo que está en juego? Entonces, ¿qué está esperando? Vaya y expúlselos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. The
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.